Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que nos escuchan en esta tarde, en este día, cuando me estés escuchando, cuando nos estés escuchando. Bendiciones, le damos gracias por acompañarnos y porque nos apoyan, y al Señor sea la gloria y a nosotros sea su bendición. Amén. Vamos a ver qué nos habla el Señor en este día, y yo creo que vamos a orar juntos para empezar esta parte del servicio de la predicación, y ayúdame en esta tarde a orar. Amén. Aleluya. Precioso Señor, en esta tarde, Señor, a ti sea gloria, a ti sea honra, Señor, porque tú nos tienes, Señor, desparramando tu evangelio, Señor, tu amor, tu misericordia, tu justicia, Señor. Damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Seas tú glorificado, seas tú honrado, seas tú que resplandeces, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, en este lugar, Señor, en todo lugar, Señor, porque eres tú, Señor, que fundaste la tierra y todo lo que hay en ella, Señor. Todo, Señor, está sujeto a ti, Señor, y todo rueda, y todo camina, y todo prosigue, Señor, hacia la meta y a donde tú has dicho que va a caminar, Señor. En esta tarde, Señor, en este día, ven, Señor, a cada corazón, ven a cada vida, Señor, y háblanos a cada uno, Señor, que no sea que nos pierdamos porque no sabíamos, Señor, sino que sepamos, Señor, y usemos lo que sabemos, Señor, para alcanzar tu misericordia, para alcanzar tu evangelio, para alcanzar, Señor, alcanzarte a ti, Señor, sobre toda cosa, Señor, porque es el primer mandamiento que nos das, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Y en esta tarde, Señor, en este día, Señor, ayúdanos a llegar ahí, Señor. Ayúdanos a amarte con todo lo que somos, Señor, y amar, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. En esta tarde, Señor, seas tú glorificado y nosotros seamos bendecidos por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga de nuevo. Por título le ponimos al mensaje del Señor, le puse la palabra del Señor que continúa sucediendo. Y la otra mañana, hace una mañana o dos, que el Señor, mientras oraba en la mañana, el Señor me enseña algo bien simple, bien sencillo, ¿verdad? Que me recuerda de un canto, y el título del canto es The Wheel in the Sky Keeps on Turning, y en español es la rueda en el cielo sigue girando, ¿verdad? Es una canción mundana, la oía antes de que conocía a Cristo, y no sé por qué yo sé por qué me la recordó el Señor, ¿verdad? Pero hace muchos y muchos años que ni siquiera ya la había oído desde joven, ¿verdad? Y me enseña el Señor y me enseña cómo todo está girando siempre hacia la palabra de Dios cumplirse. Todo mundo entero, no nomás los que seguimos a Cristo, todo lo que se nombra, toda la creación del Señor se va moviendo hacia que se cumpla, o al cumplir la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Todo se va moviendo. Y fui hasta eso, fui a oír la canción esa que, como te digo, ya tenía muchos años que no lo oía, y dice ahí que la rueda en el cielo sigue curando, dice, y dice el cantante, dice, yo no sé dónde voy hasta mañana, uno de los líricos que tiene, y nosotros como creyentes sí sabemos dónde vamos a estar mañana. No sabemos qué va a pasar entre medio, pero el día de mañana, nuestro futuro, cuando nosotros seguimos al Señor, es seguro. Caminamos por fe y caminamos hacia un futuro. Caminamos hacia la voluntad de Dios, caminamos en la voluntad de Dios. Y si tú te pones a analizar
todo se va cumpliendo como está escrito. Todo, sea gente, sea toda la creación, se va moviendo hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Todo se va cumpliendo al pie de la letra. Amén. Y vamos al libro de Colosenses capítulo 1 para empezar en los versículos, en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1. Ya cuando tengas en el capítulo 1, vamos al versículo 16. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor. Para muchos o para unos cuantos, esta palabra que voy a hablar pueda ser una palabra de una cuestión de si Dios dice en la palabra de Dios. Ahorita le llegamos, ¿verdad? Pero ahorita llegamos a la cuestión también. Pero es una palabra que Dios viene y nos revela que todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Todo va. Y no incluye nomás a los que estamos oyendo la palabra, no incluye nomás a los que hemos creído, incluye toda la creación de Dios. Aleluya. Dice en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo tenemos que creer la palabra de Dios por lo que dice. Nos dice allí que todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso me incluye a mí, eso te incluye a ti, eso incluye toda la creación. Dice ahí que todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Y para Él. Yo y tú fuimos creados para el Señor. Yo y tú fuimos creados para la gloria de Dios. Yo y tú fuimos creados con propósito de agradar a Dios. Y nos enseña en el libro de San Juan que el Señor fue primero antes de que todas las cosas, y lo hemos leído, nomás lo voy a leer. San Juan 1 y versículo 1, 2 y 3 dice: en el principio era el Verbo, en el principio era Cristo, en el principio era la palabra, y el Verbo era con Dios, y la palabra era con Dios, y Cristo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Cristo era Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, otra vez, todas las cosas por Él fueron hechas. Allá dice que fueron creadas por Él y para Él. Aquí dice todas las cosas fueron hechas. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo está dentro del gran plan del Señor.
como un rompecabezas, como un rollo que se va desenrollando. Muchas veces había dichos que se iban volviendo para atrás a los líricos, al tema, título de la canción que me enseñó el Señor, cómo la rueda sigue girando en el cielo. Habíamos muchos que dicen que cuando la velita se apagaba la vida. Y cuando el Señor pone una raya, ahí se acaba. Y teníamos muchos dichos. Y los dichos estaban en parte correctos, porque el Señor es el que está en control de todas las cosas. Aún, vamos a ver por la palabra de Dios, aquellos que no siguen al Señor están siendo usados y están caminando, están siendo como un rollo que se va desarrollando, están yendo en conjunto a la palabra de Dios que se va cumpliendo. Aún aquellos que no creen en el Señor, aún aquellos rebeldes, aún aquellos que no quieren saber nada del Señor, van dentro de la palabra de Dios cumpliéndose. Todo se va cumpliendo. Aleluya. En Lucas capítulo 21, capítulo 21, versículo 33, nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que se va a cumplir su palabra, y su palabra nunca va a dejar de ser. O sea que todo se va a cumplir al pie de la letra, nos dice ahí también. Todo hasta el último tilde nos dice. Todo se tiene que cumplir. Y si nos fijamos y estamos poniendo atención a lo que está pasando y a la palabra de Dios, no tenemos cómo hacernos para un lado y que no son mentiras, porque está pasando, se está cumpliendo la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día del Señor, el día de la venida del Señor, el día donde el Señor viene a recoger su iglesia. Y son dos venidas que viene el Señor. Viene en el rapto, pero en el rapto no va a venir a tocar la tierra. En el rapto nomás va a sonar una trompeta, y ahorita lo miramos en las Escrituras. Toca la trompeta, dice que con una voz de arcángel, con una voz de mando, dice que vamos a ser arrebatados. De repente, los que estamos dentro del amor del Señor, dentro de la voluntad del Señor, dentro de los perímetros del Señor, de las barreras que ha puesto el Señor, que la vamos a hacer, vamos a desaparecer de repente, y la gente que sabe va a saber por qué nos desaparecimos, porque se va a cumplir, porque se va cumpliendo, porque se ha cumplido la palabra de Dios. Aleluya. La palabra del Señor es la dirección, y hoy tú tenemos el plan, y hoy tú tenemos el mapa, y hoy tú tenemos el cómo llegar, y todo el mundo lo tiene, pero no todo el mundo lo ocupa, no todo el mundo busca al Señor, no todo el mundo usa la palabra de Dios. Aún hay gente que usa la palabra de Dios para descartar lo que dice el Señor, que pelean, que una cosa se contradice con otra, y son mentiras. Aún los chinos, estaba oyendo el otro día, que le están cambiando a la palabra de Dios, donde dice que el Señor Jesucristo mató a la mujer que iban a apedrear, la que iban a apedrear, y él la mató.
En la China la están cambiando el Evangelio. Y dice en el libro de Apocalipsis que hay de aquellos que le cambian, que le agregan y le quitan a la palabra de Dios, que las plagas que están escritas en el libro se les van a caer sobre ellos. Yo por mí no tengo temor. Yo por mí el amor del Señor me lleva a seguirle a Él, a hacer las cosas de acuerdo que Él quiere que sean hechas. Aleluya. El plan se está cumpliendo, es un destino que yo y tú y todo el mundo se va moviendo hacia ese destino. Nadie lo va a detener, nadie lo puede detener. Le creamos o no le creamos al Señor, se va cumpliendo todo. Se va cumpliendo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí nos da una clave, nos da una manera donde yo y tú sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Otra que sabemos y que usamos muy seguido, que son los primeros 2 mandamientos. Los primeros 2 mandamientos que nos enseñan: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos da unas maneras donde yo y tú podemos saber cómo me puedo mantener dentro de la voluntad de Dios. Y nomás son 2, hay más, pero son las primeras 2 que nos enseñan. Aleluya. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo va a llegar al fin, todos vamos a llegar hasta cierto punto y vamos a ser raptados unos, vamos a volar, otros se quedan, y aún así sigue cumpliéndose. Viene el rapto, viene la tribulación, viene antes de la tribulación, viene la batalla de Armagedón, vienen las plagas, vienen los sellos, todo viene y se va cumpliendo. Y se está cumpliendo. Aleluya. Va a venir el rapto, se va a cumplir la venida de Cristo y se va a cumplir como se ha estado cumpliendo todo lo que está escrito. Y los que estemos en Cristo vamos a volar. Y los que no estén en Cristo, qué hermoso mandamiento nos da el Señor. Primeros 2 mandamientos se tratan de amor. Tenemos un Dios de amor, un Dios que nos amó a nosotros, aún nosotros no conociéndolo, aún nosotros no buscándole. Él nos amó primero a nosotros, que mandó a Cristo Jesús que muriera por ti, por mí, y que nos viniera a hacer manera para que nosotros llegáramos a Él. Y los mandamientos que nos dan se tratan del amor también. Una de las cosas que dice que en los últimos días la gente va a rechazar es el amor de Dios. Aleluya. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya.
Nos ya habla en el libro, en la carta de los Tesalonicenses, que vamos a ser transformados en el aire. En el aire, cuando el Señor nos rapte, cuando nos robe como ladrón de aquí, de este mundo, vamos a ser transformados y dados cuerpos glorificados. Hagámosla en la primera venida. Digo, ya vino la primera vez y anduvo entre nosotros los hombres. La segunda vez va a venir y no lo vamos a ver. En esa vez nos conviene irnos. Así no tenemos que pasar por la gran tribulación. Así no tenemos que pasar por dejar que nos tengan que mochar las cabezas. Y tú puedes decir, lo estás haciendo para asustarme. Pues vale más que te asustes, porque no va a ser nada bonito. Yo no me quiero quedar. Yo no quiero llegar al punto donde tengo que decidir mi cabeza o un número de la bestia. Y prefiero, no quiero ni decir porque no quiero llegar allá. Por eso digo, vámonos en el rapto. No pierdas tiempo, no te llenes, como dice la Escritura, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriagueces, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros este día. Hay que mantenernos en el Señor, mantenernos con una relación corriente con el Señor, en donde quiera que tú seas en el trabajo, seas en tu casa, seas en el pueblo, donde tú quieras, en donde quiera que seas, mantén esa relación con el Señor, porque no sabemos a la hora que va a venir el rapto. El rapto no vamos a ver nada, de repente van a sonar trompetas y vamos a desaparecer, vamos a ser raptados. No es como cuando va a ir a tocar la tierra que todo ojo le va a ver. Esa vez nadie lo va a ver, sino que vamos a ser raptados y en el aire lo vamos a ir a topar en el aire. Aleluya. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, no todos vamos a morir o dormir, como dice aquí, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Y digo que todo el mundo, y no puedo decir buenos y malos, porque no hay nadie bueno, dice la palabra que el Señor nos dice que no hay nadie bueno. Solo puedo decir yo soy bueno porque sigo a Cristo, porque ya me conozco solo también, ya sé que tanto fallo. Fueron mentirosos si yo dijera que fuera bueno. Y yo creo que todos los que escuchamos también pudiéramos llegar a la misma conclusión, que dijéramos no soy bueno porque sabemos lo que fallamos. Sabemos que caemos corto de la gloria de Dios. Pero aún nosotros que luchamos por hacer la voluntad de Dios, va a haber gente que no está haciendo la voluntad de Dios y está aún así caminando al cumplimiento de la palabra de Dios. Fíjate lo que me enseña el Señor, y ya lo hemos visto también, pura palabra que hemos visto, amén. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20, aleluya. Capítulo 2 de 2 Timoteo versículo 20, aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor que nos enseña estas cosas, ¿verdad? Según de Timoteo capítulo 2 versículo 20, aleluya. Dice allí, según de Timoteo 2:20, dice: pero en una casa grande
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, de las cosas que el Señor no le gustan, de lo que sabemos que es pecado, si alguno se limpia de estas cosas, si abandonas aquello, nos arrepentimos y seguimos a Cristo, como nos llama el Señor, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El mundo donde vivimos, hay aquellos que hemos recibido el Señor y hay aquellos que no han recibido el Señor. El Señor no viene con ninguna religión. Las religiones salen sobrando. Las religiones son hechas por el hombre. Dominaciones, todo eso es hecho por el hombre. El Señor viene por almas que han recibido a Jesucristo, que caminan en su voluntad, que aman al Señor, que aman a su prójimo. Pero hay gente que no busca al Señor, no sigue al Señor, ni quiere seguir al Señor, así como estábamos nosotros en algún tiempo. Hay gente que vamos a decir que es malvada, aleluya, malvada. Y hay algunos de nosotros que todavía tenemos ahí toquecitos de malvados. Amén. Por eso nos dice ahí, si alguno se limpia de estas cosas, tenemos que limpiarnos de todo eso. Pero hay gente que no quiere limpiarse y no conoce la palabra, no quiere conocer la palabra y rechazan a Cristo y todo eso. Amén. Nos dice ahí que en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Y así, si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra. Aleluya. O sea que yo y tú tenemos la opción, el poder para decidir: yo quiero ser usado por el Señor para usos honrosos. No sé si están mirando cómo en la misma casa, en el mismo mundo, hay vasos, hay utensilios que Dios está usando. Gente como yo y tú está usando gente para usos viles y está usando gente para usos honrosos. Yo y tú, de acuerdo a la Escritura, tenemos el poder para decir: yo no quiero ser usado para un uso vil, yo quiero ser usado para un uso honroso. Tenemos el poder para hacerlo, pero hay gente que no le va a importar. Hay gente que va a decir: a mí no me importa. Mucha gente tiene el dicho, como nosotros muchas veces lo dijimos: cuando me muera me aventan al pozo y se acabó. No se acaba ahí. Ese es el principio de la eternidad. No se acaba ahí. Ahí es un principio afuera de este mundo. Es un principio de la eternidad con Dios, o un principio sin la eternidad con Dios. Aleluya. Nosotros tenemos el poder para decidir qué uso queremos tener, porque el Señor me va a usar a mí o para usos viles o para usos honrosos. Yo decido para qué quiero que me use el Señor, porque el Señor me dice: si me limpio de aquellas cosas que no son buenas, me usa para usos honrosos. Pero si no, el Señor me va a usar como quiera. El Señor va a usar a todo mundo. La palabra se va cumpliendo
malos, buenos, impíos, salvos, todos estamos siendo usados y caminando en el rollo de la palabra de Dios que se va desarrollando. Todo el mundo va caminando por el mismo. Aunque la gente no quiera seguir al Señor, va siendo usado por el Señor. Nos dice en Romanos, aleluya, en Romanos capítulo 9, versículo 20. Vamos a Romanos 9, 17. Va a ser el 20, el 21, pero vamos desde el 17. Romanos capítulo 9 y versículo 17. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que yo y tú vamos a ser usados. No le hace que sirvamos al Señor o no lo sirvamos. Pero vamos a ser usados para usos honrosos o para usos viles. Este es lo que dice en Romanos 9, versículo 17. Dice, porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Nos acordamos de Faraón, ¿verdad? El que no quería dejar ir al pueblo de Dios, fue usado por Dios. Fue usado por Dios. Fue usado por Dios. No le hace que sigan a Cristo, no sigan a Cristo, no le haces que yo y tú sigamos o no sigamos a Cristo. Vamos a ser usados por Dios, pero nosotros decidimos si vamos a ser usados honrosamente o vilmente. Y ahorita vamos a ver lo que pasa con aquellos que son usados vilmente. Aleluya. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Endurece. Versículo 19. Pero me dirás, aleluya, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pues inculpa? Nosotros decidimos qué camino tomamos. No lo podemos culpar a Él por las decisiones que nosotros tomamos. No lo podemos culpar a Él si yo no llego a ir al cielo conociendo todo lo que conocemos, que el Señor nos ama, que quiere puro amor para nosotros, que todas las bendiciones, todas las promesas que tenemos. Si yo me pierdo, no lo pueden culpar a Él. El faraón decidió en su corazón, dice la palabra que Dios lo endureció, así como aquellos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que dice que ellos prefirieron honrar a la creación que el Creador. El faraón le pasó lo mismo, no quiso honrar a Dios. Él decía, yo soy Dios aquí. El único Dios aquí soy yo, dijo Faraón. No quiso aceptar a Dios como Dios creador de todo. Dios lo usa, pero lo usa en una manera vil. Aleluya. Y dice aquí, hace la pregunta, porque muchos, esa es la pregunta que yo decía que muchos no pueden tener. Pero me dirás, ¿por qué pues me inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Su voluntad es para nuestro bien. Dice que Él, su voluntad es de que todos procedamos al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Esa es la voluntad del Señor. Pero si no, pues el Señor va a usar a todo el mundo como quiera, para los medios de su voluntad.
Aleluya. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Aleluya. ¿Le diremos al escritor del libro que le cambie la escritura? ¿Le diremos al creador de nosotros: no me gusta lo que hiciste? Hay muchos que sí le dicen. Hay muchos que se moldean sus narices nuevas y cuánta cosa se esconden de abajo en los Facebook. Lo voy a decir, y no lo digo por mal a nadie. En el Facebook muchas veces las personas ponen ahí retratos de quien no son actualmente, le arreglan ahí y luego miras a la persona y dices: al alma, no es el mismo que está allá, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no están contentos con ellos mismos, ponen una apariencia de alguien que realmente se disfraza, porque no están contentos con ellos mismos. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Mas antes, oh hombre, oh mujer, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Él los hizo bien. Dijo que cuando Él terminó el séptimo día, dijo: todo lo hizo bueno. Nosotros nacimos a la naturaleza de Adán, al hombre caído, pero todavía aún hemos sido creados a la imagen de Dios. Fuimos hechos bien, defectos y todo, y quién sabe, nosotros nos miramos como defectos, pero el Señor sabe lo que hizo. Aleluya. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios va a usar a todo mundo. Dios va a usar a todo mundo. Me da la escritura, de acuerdo a la escritura, que nos decía en Timoteo: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. En muchas partes de la escritura nos dice que nos arrepientamos, que dejemos al viejo hombre, que nos despojemos al viejo hombre, que ya no actuemos en la naturaleza que teníamos cuando éramos enemigos de Dios, que caminemos en la luz a donde fuimos traídos por el Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjate lo que dice en Proverbios 16:4. Gloria a Dios. Proverbio 16, versículo 4. Gloria a Dios, aleluya. Qué curioso, ¿no? Yo y tú podemos ser usados por Dios así como estamos. Sabemos que somos imperfectos y aún así el Señor nos puede usar y nos quiere usar. Pero yo decido en qué manera me va a usar el Señor. Porque si yo dejo al Señor y ando en mi propia voluntad, el Señor me va a seguir usando. Pero lo probable es de que me va a seguir usando, pero en la manera vil, para traerle honra a Él,
pero de una manera vil. Gloria a Dios. Proverbios 16, versículo 4 dice de esta manera: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío, al malo, al perverso, al pecador, aún al impío, para el día malo. Aún al impío, aún al perverso, aún el malo, aún el pecador, aún el malo que no se arrepiente, aún el perverso que no se arrepiente, aún el pecador que no se arrepiente, para el día malo. Hoy tú podemos trabajar con el Señor o simplemente hacer nuestra voluntad y como quiera seguir el curso de la palabra que se está cumpliendo, pero en el lado opuesto de Dios. Aleluya. Dios aún nos hizo aquellos que se rebelan, como el faraón, que no lo reciben, que no reciben su amor. Pero así como no reciben el amor del Señor y se rebelan contra Dios, dice que está reservado para el día malo. No sé si mires cómo la palabra se va cumpliendo tanto como en los malos, como en los, no puedo decir malos y buenos, porque en realidad no vemos nadie bueno, entre los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo, se va cumpliendo en todos. Sean que siguen a Cristo o sean que andan rebeldes contra el Señor, se va cumpliendo aún en ellos, para usos honrosos o para usos viles. Aleluya. Fíjate lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1 y versículos 3 y 4. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Lo voy a leer. Amén. Dice de esta manera, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, andar como Dios quiere, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. O sea que yo y tú tenemos el poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Mediante el conocimiento, yo y tú, entre más conocemos al Señor, más tenemos el poder para vivir como Él quiere que vivamos. Más podemos caminar en la voluntad de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aleluya. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegues a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído, dice que resistamos al diablo. Tenemos que resistir al diablo, no caminar con él, no irnos en el viaje de él. Necesitamos resistir al diablo y va a huir. Pero si no lo resistimos, pues ahí andamos de compañeros con él. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la carnalidad, de los deseos carnales. Nosotros voluntariamente podemos participar en la naturaleza divina por medio de sus grandiosas y preciosas promesas, o también podemos participar involuntariamente, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Gradualmente miramos la palabra de Dios cumpliéndose, así como que pasan los días. La pregunta es, para ti y para mí, ¿vas a hacerlo voluntariamente o involuntariamente seguir a Cristo?
y caminar y dejar aquellas cosas y limpiarnos de aquellas cosas para que el Señor nos use para cosas honrosas, o involuntariamente lo vamos a hacer y hacer lo que queremos y como quiera hacer, seguir usando al Señor para cosas deshonrosas. Nos dice, voy a leer en 1 Tesalonicenses y con esto terminamos, capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, es lo que estaba diciendo ahorita, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ese es el rapto. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que habían morido, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. En esta tarde, conociendo, y ojalá lo haya haber explicado suficiente bien para que la miremos, que la voluntad de Dios se va cumpliendo. Estemos con Él o no estemos con Él, se va cumpliendo. Creamos o no creamos, quiéramos o no quiéramos, la palabra de Dios se va cumpliendo como un rollo que se va desenrollando. La pregunta en esta tarde, ya sabiendo, y tal vez ya lo habías mirado tú, tal vez a mí me lo acaba de enseñar el Señor y tú ya tiene mucho que lo habías mirado, pero la pregunta es, ¿vamos a trabajar con el Señor? ¿Vamos a estar entonados con Él? ¿Lo vamos a recibir a Él? ¿Nos vamos a limpiar de aquellas cosas que nos impiden andar con Él? ¿O vamos a andar en nuestra propia voluntad y como quiera ser usados por Dios, pero usados en una manera deshonrosa, en una manera vil? Ese es a donde llegamos en esta tarde. Y ese es donde el Señor quiere que llegue. Porque como estamos mirando y lo poquito que conocemos las Escrituras, el rapto no está muy lejos. Y ojalá la hagamos todos. Yo quiero que la hagamos todos. El Señor Jesucristo quiere que la hagamos todos. Pero mi decisión es mía y tu decisión es tuya. En esta tarde, si tú no andas en la voluntad de Dios, si tú sabes que andas haciendo, si tú estás practicando algo que tú sabes que no le agrada a Dios, el Señor nos dice que nos arrepientamos y volteemos y dejemos y nos limpiemos de estas cosas para que Él nos use para usos honrosos, que para cuando venga el rapto, cuando venga el arrebatamiento, y no nos vayamos y no nos quedemos lamentando. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, el Señor te está dando una advertencia. Te está diciendo que te ama y te está diciendo que Él es amor, pero también está diciendo que te dice el Señor, yo también soy justicia. Tengo que hacer lo que mi palabra, lo que ha escrito, lo tengo que cumplir. El libro está escrito, se va a cumplir la voluntad de Dios. ¿En la cual lado vas a estar? Si tú nunca has recibido a Cristo y quieres recibir a Cristo, pídele al Señor Jesucristo que entre en tu corazón. Dile al Señor, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te acepto en mi vida para que vengas y reines en mi vida como Rey, y Rey de Reyes y Señor de Señores.
esta tarde, recibe a Cristo en tu corazón si no lo has recibido. Y si ya lo recibiste y necesitas arregla cosas con el Señor. El Señor te ama. Te ama. Esta tarde les amamos. Vamos a echarle ganas para Cristo. Amén. Dios les bendiga. Amén.